Muy buenas noches, mis amados. Un gusto estar nuevamente compartiendo el estudio de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Esta porción es suprema, es exquisita por donde se le mire, pues Pablo derrama su corazón, su mente, recordando su conversión. Es la descripción autobiográfica, es el testimonio plasmado más impresionante que podamos encontrar en el Nuevo Testamento. Y no hay duda, hermanos amados, que el tema de la salvación es un tema esencial. Es un tema esencial. Pues tener un concepto, atiéndeme aquí, tener un concepto equivocado de esta doctrina haría que nuestro ministerio, haría que nuestro servicio, haría que nuestra obra en la iglesia apunte constantemente a un blanco equivocado. Piensa lo que te estoy diciendo, por favor. No tener claro esta doctrina esencial de la salvación nos llevaría a tener en nuestra obra al Señor, en nuestro ministerio al Señor, apuntar constantemente a un blanco equivocado. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Es la esencia misionera para Jesús. ¿Se acuerdan? Si usted apunta a Lucas 19:10, va a encontrar que el Señor Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces la salvación, la esencia misionera de Jesús. También la salvación es la naturaleza del Padre. ¿Se acuerdan de Lucas capítulo 15? Y es bueno recordarlo desde el verso 1, porque hay historias que se interceptan en un concepto muy importante. En Lucas 15:1 se acercaban a Jesús, dice la Escritura, ¿están ahí? Todos los publicanos y pecadores para oírle. Ahí está la tribuna. 15:2, y los fariseos y los escribas murmuraban. Ahí está la otra tribuna, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. El verso 3 dice, entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Verso 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. ¿Y cómo está el hombre? Gozoso. Verso 6. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, ¿qué cosa? Gozaos. Se pone gozoso y les dice, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Verso 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Verso 8, o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla, y cuando la encuentra reúne a sus amigas, vecinas diciendo, ¿qué cosa? Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Mira la aplicación, verso 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O sea, la esencia, como ves aquí, la esencia o la naturaleza del Padre es la salvación. Si ves aquí, todo se conjuga en una palabra, gozo. Gozo produce esa salvación. Dicho sea de paso, esa fiesta que se hace en el cielo es a Dios por un pecador que se arrepiente, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Entonces, la salvación es la esencia misionera de Jesús, es la naturaleza del Padre. Él por naturaleza es Dios de salvación. Pero también es la garantía del Espíritu. Efesios 1:13. En él también, ese pasaje lo conocen, Efesios capítulo 1, verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Y escucha esta definición, que el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, es
es el implante fabuloso del Señor para preservar en él hasta el final. Ese es el Espíritu Santo. Como ve, la Trinidad misma se relaciona en el acto de salvación. La Trinidad misma es la naturaleza del Padre, es la esencia misionera del Hijo, es la garantía del Espíritu. La salvación tiene a la Trinidad como protagonistas. ¿Cuál sería la tarea maligna al extremo? Bueno, la tarea maligna al extremo sería distorsionar la enseñanza de la salvación, colocando alternativas, puentes o atajos psicológicamente aceptables, dejando de lado la verdad bíblica, pues si puede hacer esa falsa enseñanza, puede hacer que una persona se sienta salvo cuando no lo es, sería el resultado más efectivo en términos macabros y crueles. Por ello, que hoy como antes, se presentan muchas formas de ganar la salvación. ¿Por qué te doy toda esta introducción? Porque quiero meterte al tema, quiero que tú te metas al sentido del autor. Entonces hasta aquí vemos que la salvación interviene la Trinidad. La forma más cruel de engaño sería falsificar la doctrina de la salvación para que la gente se sienta salvo cuando no lo es. ¿Verdad que sí? Sería una forma cruel, ¿no? Macabra de colocar en la iglesia a la gente. Macabro sería eso. Esa sería la tarea más difícil, oscura. Por ello que hoy como antes se presentan muchas formas de ganar la salvación colocando nuestras justicias. Algunos dan salvación por sacramentos. ¿Ha escuchado usted eso? Otros dan salvación por acciones honrosas o por ritos religiosos, por obras, por prácticas, es decir, salvación por méritos propios. Amados, hay solo dos religiones en el mundo. Dos formas de caminos o dos caminos que dicen que llegan a Dios. La primera de ellas es las que se glorían para entrar al cielo por méritos humanos. Haz obras y entras al cielo. Pórtate bien y entras al cielo, cuya lista es interminable de religiones ahí. Ahí están todas las religiones de todo tipo, de toda clase, de todo color y donde quiera que vayas. Y la otra es la religión cristiana, la que se gloría solamente en la cruz, no en méritos humanos. Y no hay más, no hay otra forma. O es por mérito humano o es solamente la jactancia o la gloria en la cruz. No hay otra forma, no hay otra propuesta. Y cuando hablamos de jactarse o gloriarse, suena muy fuerte en la cruz. Pero Gálatas 6:14, puedes apuntar al margen, el apóstol Pablo da esa licencia, dice, pero lejos esté de mí gloriarme o jactarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, el creyente, el que de verdad camina por la senda de la salvación, ha ido por la soberanía de Dios, se puede jactar en la cruz. Las demás religiones te llevan por mérito humano, te ponen el cartel de cielo. Si usted cree por su religión que algún mérito humano interviene en su salvación, escúcheme bien, si usted cree que por su religión que algún mérito humano interviene en su salvación, escúcheme bien, deje esa religión, porque lo enviará al infierno. Lo enviará al infierno, aunque el cartel publicado en su religión diga cielo. Entre por aquí al cielo, pero ese cartel está mal. Tú borras bien o limpias bien ese cartel y dice infierno. Escuche bien esto, que lo hemos aprendido la semana pasada. Escúcheme bien, esto es importante para entrar al punto. La carne produce carne. Repito, para nosotros es primordial recordar esto que parece sencillo. La carne produce carne. No encontrará a Cristo con obras de la carne, no habrá cielo si se apoya en su propia justicia.
La pregunta está aquí para colocar nuestras ideas y seguir ordenando es, ¿quiénes eran en la época de Jesús por excelencia los encargados de enseñar que era tu propia justicia la que te llevaba a Dios? ¿Quiénes eran esos expertos? Los fariseos y escribas. Era la enseñanza imponente, imperante de hace 2000 años. Absoluto. Jesús dedica mucho de su tiempo a confrontar y a tumbar esas ideas. Escucha lo que le dice Jesús en Lucas 16:15. Lucas 16:15. Entonces le dijo, vosotros, escucha lo que le dice Jesús a los fariseos, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios, escucha esta frase, mas Dios conoce vuestros corazones porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Ellos eran los expertos. Escúchame bien, era la teología, la moda teológica. Ellos eran los paladines de la justificación por obras. Todos miraban a los fariseos, a los escribas, que eran ejemplo para la sociedad. Imagínate, ellos imponían la teología, tenían y personificaban lo que se supone que era la teología del momento. Y la gente lo miraba y decían, bueno, así uno se salvará por los méritos humanos. Y Jesús vuelve al ataque, Mateo 5:20. Y Jesús dice en Mateo 5:20, apunta este texto, que cuando tú entiendes lo que estamos hablando vas a ver que es una bomba. Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia, le dice la gente, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero si ellos personificaban la justicia. Tengo que ser mayor que ellos. ¿Cómo es esto? Esto es revolucionario, esto es escandaloso. Lo que dice Jesús es un golpe a la teología del primer siglo. Y a veces nosotros, por no meternos bien a esto, seriamente no entendemos lo que está diciendo Jesús. Esto es un golpe a la teología. Esto es revolucionario, escuchar, esto es una bomba. Ellos personificaban la teología. Entendiendo el ambiente, mira la agudeza de Jesús en Lucas 18:9. Jesús da una enseñanza y escucha cómo comienza para ubicarte. Jesús dice esto en Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos, qué interesante, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Verso 10, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. ¿Qué significa que oraba consigo mismo? Bueno, al estudiar esto encontré 2 formas, ¿verdad? Consigo mismo puede ser que uno diga, bueno, está orando así como tú cuando oras, calladito en tu silla, sentadito. O la otra forma es que esté orando, hablando de él. Yo hago, yo digo, yo hago, yo soy, ¿verdad? Bueno, obviamente, aunque el texto no es explícito aquí, por el contexto, se ve que lo que está hablando es que está orando así, ¿no? Yo, para mí, mírenme a mí, ¿verdad? Si sigues leyendo lo vas a entender. Oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este que tengo al costado, como este publicano. Ayuno yo 2 veces a la semana, yo doy diezmos de todo, yo, ¿no? Lo que gano, verso 13, más el publicano, o sea, estando lejos, no quería, escucha el publicano, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y escucha la aplicación de Jesús. Os digo que o sea, el publicano que se golpeaba en el pecho, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla
O sea, aquí Jesús en esta parábola presenta que el que tenía buenas obras y méritos humanos no salió justificado, no llega al cielo. ¿Qué? ¿Cómo? Esto es una bomba. Esto es un mazazo a la teología de ese momento. ¿Cómo si el otro tiene buenas obras y yo me salvo por buenas obras? Jesús dice, no. Tus méritos humanos produce muerte. La carne produce carne. No puede ser. Esto es una bomba en la teología. Imagínense que su propio héroe de los judíos y padre de la fe para los fariseos, Abraham, era considerado su ejemplo de justicia propia. Romanos 4:1, eso lo hemos visto a detalle. Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Y uno dice, qué bien, sí, pero termina, pero no para con Dios. Pablo lo aclara, Pablo da también un mazazo contundente al pensamiento judío. Pablo también narra un cuadro tétrico de los judíos sobre la justificación propia, sobre justificarse por méritos propios. Romanos 10:1. ¿Están bien hasta ahí? Qué bueno, porque es la introducción. Romanos 10:1. Hermanos, dice Pablo, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, me encanta esta porción, por Israel, Romanos 10:1, es para salvación. Y escuche lo que dice el verso 2, no se olvide, su oración para Israel es para salvación. Verso 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Qué bien, pero él dice, pero no conforme a ciencia. ¿Por qué? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Entonces, ese es el ambiente, ese es el punto para regresar a Filipenses. Ahora vamos a Filipenses, el apóstol, después de haber señalado, Filipenses capítulo 3, ahora sí abrimos ahí nuestras Biblias donde estamos, el apóstol después de haber señalado a los filipenses las cualidades de un verdadero creyente, termina colocando el énfasis de la sección. Después de hablar el capítulo 3, ¿se acuerdan del verso 1 al verso 3? ¿Se acuerdan? Hace 2 semanas. Bueno, la semana pasada se colocó el énfasis de la sección en el versículo 3. ¿Se acuerdan del versículo 3? Porque nosotros somos la circuncisión, los que espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y aquí viene, no teniendo confianza en la carne. Ese es el énfasis de esta porción que estamos viendo de la semana pasada. Ese es el énfasis. ¿Están bien hasta ahí? ¿Seguro? Perfecto. Ese es el énfasis, que los creyentes no confían en la obra de la carne. ¿Por qué? Porque obviamente no produce salvación en Cristo, ¿verdad? Amén. Amén. Y ahí Pablo abre esta sección fabulosa y permíteme leer del verso 4, por favor. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Una autobiografía. Verso 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de, y en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, Dios mío, este hombre se va con zapatos y todo al cielo, según los judíos. Pablo coloca, hasta ahí, hasta el verso 6, Pablo coloca en esta sección su propia autobiografía para decirnos que su propia justicia no produce ganancia espiritual, sino pérdida. Pérdida. Pablo da una lista primaria de obras que eran para él, escucha bien para entender bien esto, da una lista primaria, a partir del verso 7 va a dar otra lista, pero da una lista primaria de obras que eran para él su garantía de ganancia, pero eran pérdida. ¿Cuándo se volvieron pérdida?
cuando conoce la verdadera vida espiritual. ¿Me dejo entender? El sentido es este, que Pablo va a hablar que no tenemos confianza en la carne. Ha hablado a los creyentes, cuáles son las cualidades de los verdaderos creyentes. Y ahora entra sobre el tema de la salvación. ¿Por qué no tenemos confianza en la carne? Porque obviamente no nos lleva a la salvación en Cristo. Y lo que Pablo hace aquí es colocar una lista primaria de obras que eran para él su garantía de ganancia antes de conocer a Cristo, pero cuando conoce la verdadera vida espiritual, para él esa ganancia pasa a la lista de pérdida. ¿Está claro? ¿Cómo sabemos esto? Verso 7, mira el verso 7, solamente una miradita al verso 7 del capítulo 3. Pero cuántas cosas eran para mí, ¿qué cosa? Esa es la lista que va a hacer. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Me entiende? La lista que va a dar del verso 4 al verso 6 es esa lista que para él eran ganancia antes de llegar la vida real espiritual. Y cuando llegó la vida real espiritual, no se volvieron más o menos ganancia o perdió algunas cositas. No, se volvieron pérdida. Pérdida. ¿Me escucharon, hermanos? La carne produce carne. Eso tiene que ser claro. ¿Cuáles son las formas de confianza en la carne que no producen vida espiritual? ¿Cuáles son las formas de confianza en la carne que no producen la vida espiritual? Ya lo comenzamos a ver la semana pasada, a detallar una de ellas. ¿Se acuerdan cuál es la primera? Está en el verso 5a. ¿Se acuerdan? Circuncidado al 8º día. El punto aquí es que Pablo coloca a sus padres como piadosos y aunque eso es una honra, no garantiza la salvación, pues no me salvo porque mis parientes sean religiosos. Entonces, la primera de la lista que hemos colocado de cuáles son las formas de confianza en la carne que no producen vida espiritual, la primera es circuncidado al 8º día. Pero Pablo sigue avanzando y nos da la segunda de la lista. ¿Cuál es esa? ¿Lo ven ahí? La segunda forma de confianza en la carne que no produce vida espiritual, ¿cómo la define? Sí, no solamente circuncidado al 8º día, sino también, escúchenme bien, mis queridos compatriotas judíos, le diría Pablo, escúchenme bien todos filipenses, que estamos atacados por el judaísmo, el judaizante, que intenta que tú entres de todas maneras a los ritos religiosos y a lo que es el judaísmo. Bueno, la segunda es linaje de Israel. Yo soy del linaje de Israel. Verso 5b, circuncidado el 8º día del linaje de Israel. Referencia directa, escúchame bien. Empezamos a trabajar esa porción. Referencia directa a su raza. La palabra ahí, linaje, es raza. La referencia directa a su raza, es decir, si había una raza, y quiero armar aquí contigo, que tendría los privilegios dados por el Dios Todopoderoso, esos serían ¿quién? Los israelitas. Si había una raza que llevaría los privilegios dados por el Dios Todopoderoso, esos serían los israelitas. Vamos a recorrer esto, Romanos 3:1. Es bueno que vayas ahí, quiero que veas esto, es bien interesante. Romanos 3:1, el apóstol Pablo pregunta esto: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿Y usted qué diría? ¿Nada? Pablo dice, el verso 2, mucho. En todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Vaya, qué privilegio, ¿verdad? ¿Lo ven ahí? Romanos 9:4, para seguir los privilegios, porque del capítulo 3, como hemos visto, se va a pasar hasta el 9, como ya lo hemos señalado hace meses atrás estudiando Romanos, aunque todavía no llegamos al capítulo 9, ¿verdad? 9:4, que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, verso 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Potentes privilegios de los israelitas, ¿verdad? ¿O no? Claro que sí. Escuchen lo que dice Pablo. Esto me encanta. Trata de Romanos 11:1. Esto me encanta. ¿Qué tal
¿Qué tal es privilegio de los israelitas? Había una raza privilegiada, era ellos. Digo pues, dice el verso 1, ¿lo tienen ahí? Ha desechado, escucha la pregunta por favor. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿De quién está hablando en Romanos 11? Qué interesante. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Respuesta. Dicho sea de paso, en ninguna manera es el término más enfático de decir jamás. No, está hablando de Israel. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, mira qué enfático, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Este pasaje formidable no solo asegura que a pesar de la desobediencia de Israel, Dios no los ha desechado. Mira la pregunta retórica otra vez y te la hago a ti. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ha desechado Dios a Israel? Respuesta. Respuesta. Muy bien, lo que responden está muy bien, ¿eh? Y no solo eso, mira el verso 2, la parte A, mostrando su llamado soberano. Por favor, míralo ahí. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes, ¿quién eligió a Israel? Entonces no solamente está hablando aquí, o mejor dicho, asegura aquí que a pesar de la desobediencia de Israel, Dios no los ha desechado, sino que también aquí Pablo tiene una solidez, el apóstol muestra una solidez con su nación para explicar ese punto. Dice ahí en el verso 1, dice, porque también yo soy, ¿qué cosa es? Israelita. Habla de una solidez de su nación, de su raza. Sus padres no pertenecían, escúchame bien esto, yo soy israelita, dice él. Yo soy del linaje de Israel. ¿Qué cosa estaba diciendo? Sus padres no pertenecían a una raza mezclada o mixta, como muchos que estaban en ese momento en Palestina, o como también muchos gentiles convertidos al judaísmo. No, Pablo era de raza israelita pura, sin mancha. ¿Quién podía decirle cuando Pablo dijo esto? ¿Quién podía decirle algo sobre ese tema? Respuesta, nadie. Nadie. Me gusta el acertado comentario del autor, del teólogo Gordon Fee en este texto. Gordon Fee dice esto, y cito literalmente, este es el término clave, dice. El término clave Gordon Fee le dice cuando Pablo dice yo soy del linaje de Israel. Gordon Fee, este es el término clave. Lo que los judaizantes esperan lograr con la circuncisión de los gentiles es que estos obtengan los privilegios por pertenecer al antiguo pueblo de Dios, la raza israelita. Pablo tenía este privilegio de nacimiento, dice. Fin de la cita. ¿Quién le podía decir algo a Pablo? Puro, 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 sin mancha. Pablo marcaba el cheque en su lista de ganancia espiritual, acá tengo mis comillas, ganancia espiritual, marcaba su cheque de ganancia espiritual, pues era descendiente ¿de quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob. Este último es muy interesante. Este último es muy interesante porque este último tuvo una lucha con Dios. En un episodio, Dios le dio un nuevo significado a su nombre. ¿Se acuerda usted? Jacob luchó con Dios. Muy bien, gracias. Gracias por... Me mataste la fija, pero la iba a dar acá. Gracias, hermana amada. Génesis 32, 24. No sé si ir ya, pero voy a ir por si acaso. Génesis 32, 24. Muy bien. Descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este es muy importante, el último. Si se quedó Jacob solo, verso 24, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Verso 25 de Génesis 32. Y cuando el varón vio que no podía con él,
tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Verso 26. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Verso 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Verso 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel. ¿Por qué? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Verso 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Verso 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. ¿Por qué? Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Este pasaje es riquísimo, pero al mismo tiempo es tan, pero tan misterioso. Jacob, ¿qué significa? ¿Saben lo que significa Jacob? El engañador, ¿verdad? El engañador. Pasó a ser Israel, que significa el peleador de Dios. Y de él, del peleador de Dios, viene Pablo, de Israel, del linaje de Israel. Quiero que escuches el propósito de este extraño encuentro entre Dios y Jacob, que me pareció formidable porque nos sigue introduciendo al mismo pensamiento. O sea, no nos hemos ido del tema, al mismo pensamiento del tema de Pablo. Este maravilloso argumento es del doctor Evis Carballosa, que tiene un comentario de Génesis muy bueno, y Carballosa dice lo siguiente, escucha, el propósito de Dios, en Génesis 32, en esa lucha, el propósito de Dios era librar al patriarca, ¿está hablando de quién está hablando? Jacob, muy bien, de la autoconfianza, llevarlo a terminar con sí mismo y sus estratagemas, hacerlo comprender que Esaú, porque en el contexto va a ver a Esaú, comprender que Esaú debía ser vencido mediante la confianza en Jehová Dios y que la tierra debía ser poseída de la misma manera en vez de obtener la tierra mediante el esfuerzo propio y el diseño humano. Jacob debe recibir la tierra como un regalo de Dios. Fin de la cita. Es decir, la idea aquí es que Jacob aprende que el ingenio carnal es insuficiente para cumplir la voluntad de Dios. ¿Me dejo entender? El ingenio carnal es insuficiente para cumplir la voluntad de Dios. Dicho sea de paso, Jacob, ¿cuántos años tenía Jacob? El niño Jacob, ¿aquí cuántos años tenía? 97 años. 97 años. Pablo resalta, regresando a Filipenses, lo valioso humanamente que es ser de la raza de Israel. Lo valioso por todo lo que hemos visto, por las promesas gigantes, por la descendencia gigante, por ese encuentro de Jacob con Dios. O sea, yo soy de la raza de Israel. ¿Cómo no va a ser así? O sea, cuando alguien lo escucha, cuando los judaizantes escuchan esto, se tenían que quedar pasmados. ¿Cómo no va a ser así? Escucha. Amós capítulo 3, verso 1. ¿Cómo no va a ser así? ¿Cómo no va a ser un golpe esto? Amós 3:1. El profeta Amós dice lo siguiente, escucha. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, mira lo que dice, verso 2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Entienden lo que dice Dios en Amós? Le está diciendo, solamente a ustedes, israelitas, yo los he conocido. O sea, Él está exaltando su elección soberana solamente con ese pueblo. Hermano querido, si se deshace el Perú y se elimina el Perú, hermano, no hay problema porque Dios no tiene promesa así con esta nación. Pero con Israel sí. Israel no se va a deshacer, porque Dios tiene promesas con Israel. O sea, ¿cómo al escuchar un judaizante va a tomarlo esto a poco cuando él dice, yo soy de la raza de Israel?
Yo soy puro. ¿Cómo no va a llamarle la atención si Dios mismo dice a ustedes, a los israelitas, solamente conocido de todas las familias de la tierra? Imagínense. Éxodo 19:5. Esto tiene implicancias impresionantes. La gente se ve quedar pasmada. O sea, decir, ¿qué le puedo decir a Pablo? Nada. Éxodo 19:5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, dice Dios, vosotros seréis, escucha, mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, de toda la tierra, vosotros, Israel, son mi tesoro. Salmo 147:19. ¿Están bien hasta ahí, hermanos? ¿Ya se cansaron? Qué bueno, estamos en mitad de material. Salmo 147:19 dice, ha manifestado, dice el salmista, sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Verso 20, escucha, esto es impresionante. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en juicios no los conocieron. Aleluya. ¿Sabe lo que dice? Como ha tomado Israel, como lo ha hecho con Israel, como lo ha tenido Israel, no ha hecho así con otra nación. Hermanos, aquí se vuelve complicado decir que Dios ha olvidado a Israel y que las promesas se van para la iglesia. Muy complicado, tendríamos que meternos con todos estos textos. Complicadísima la historia. ¿Usted cree que los judaizantes, regresando a Filipenses, podían afirmar la misma pureza genealógica en ellos? No, pues. Respuesta no. Pablo arrasó. Esto es un knockout. Arrasó humanamente. Pablo colocó enfrente de todos y con toda contundencia que si alguien tiene que ir al cielo por su raza, sería él. Los judaizantes dirían, este hombre va al cielo con zapatos y todo. Si alguien tendría que ir al cielo por su raza pura, sería Pablo. Pablo deja boquiabierto, sin argumento, a los judaizantes. Permíteme con lo que tú has entendido hasta aquí, bueno, espero y no haberte mareado, entendido, aplicarlo un poco. Déjame aplicarlo un poco. Pablo coloca su raza como su supuesta ganancia espiritual. Esto debería sumar a mi lista ascendente de méritos que me llevan al cielo. Es decir, ¿se acuerdan que hizo una lista, verso 7, de ganancia y pérdida como términos contables? Ya lo veremos en su momento. Pero él coloca en la lista de ganancia que él es de la raza de Israel y coloca ahí en su lista. Entonces dice, con esto estoy bien. Mi lista ascendente de méritos que me llevan al cielo. Mi raza me debería confirmar mi destino eterno, pues soy puro. Mi destino eterno se garantiza porque he crecido en una iglesia, diría la gente. Porque toda la vida escuché de Jesús, porque mis padres son de la iglesia, porque mi papá es pastor, entonces ya tengo asegurado mi destino eterno. Mis amados, nada de eso me lleva a la salvación. No importa mi raza, no importa si mis padres son de una iglesia desde que nací, no importa mi ascendencia, si soy o no puro, eso no tiene ninguna importancia. Si Cristo no aviva mi corazón en forma soberana, no tengo nada y soy nada para lo celestial. Pablo se encontró con esta realidad. Yo soy de la raza de Israel. Judaizantes, escúchenme bien. Yo tengo de qué gloriarme, yo tengo de qué. Si alguien tiene que ir al cielo por las obras de la carne, yo soy. Y Pablo no lo utiliza para sentirse bien ahí, al contrario, lo utiliza para que todos, sin argumento, vayan al punto. ¿Cuál es el punto? Si Cristo no aviva mi corazón en forma soberana, no tengo nada, no soy nada, 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 nada. Y a veces nos olvidamos nosotros como pueblo cristiano, como iglesia, que el valor que tenemos y el valor que tiene la persona es porque ha venido a los pies de la cruz, porque ha pasado por ese avivamiento soberano de Dios.
Y muchas veces damos valor a lo que es de la carne y hasta minimizamos nuestra vida cristiana porque vemos méritos humanos y decimos, bueno, no es tan malo, ¿eh? Hermano querido, si no pasa por Cristo, no tiene nada, no es nadie. Eso nosotros tenemos que entender. Si Jesús no interviene milagrosamente en mí, no importa quién soy, el infierno, caliente, terrible, me espera. Me espera. Jesús lo dijo así, para seguir en la aplicación. En Juan 8:31, quiero que veas esto es revelador. Juan 8:31. ¿Cómo se pasa el tiempo tan rápido? Dios mío. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían, ¿qué? ¿Han abierto sus Biblias en Juan 8:31? Habían creído en Él. Obviamente vas a ver en el contexto que este creído es algo intelectual, más no una conversión genuina. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Escuchan lo que le responden y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice Jesús. Y escuchan lo que le responden. Le respondieron. ¿Están ahí, hermanos? Quiero que me digan qué cosas le respondieron la teología en ese momento de moda, imperante. ¿Qué cosas le dijeron? ¿Entendiste la primera frase? Claro, porque hemos hablado 40 minutos de la frase, ¿verdad? Hasta ahora. Linaje de Abraham somos. Oye, ¿cómo que? Perdón, ¿qué cosa dices tú? Disculpa. Linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie, como dices tú. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Parece obvio, y esto es para que nos metamos en este texto, parece obvio que los religiosos judíos se referían a libertad espiritual. Porque acá no se refiere a libertad en realidad de naciones, porque si usted se acordará, eran esclavos, habían sido esclavos de Egipto, habían sido esclavos de Asiria, de Medo-Persa, de Grecia, de Siria, y en ese momento ¿de quién? De Roma. O sea, es obvio que aquí lo que están diciendo es jactarse de su libertad, ¿qué? Por favor, piensa lo que estás diciendo. ¿Se están jactando de su libertad? Espiritual, piensa. Ellos se creían libres espiritualmente, ¿por qué? Verso 33, ¿por qué? Porque son linaje de Abraham. Linaje de Abraham. Por favor, analiza. Jesús dice esto a la iglesia de Esmirna. Esto es impresionante. Apocalipsis 2:9. Te das cuenta que cuando vas entrando a lo que significa realmente, al peso que se les da, ya cuando ves Filipenses, estás escuchando a Pablo decir, casi gritando, yo soy de la raza pura de Israel. ¿Qué les pasa a ustedes? Apocalipsis 2:9. Escucha lo que le dice el Señor a la iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras. ¿Lo tienen ahí? Y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, le dice Esmirna. Y la blasfemia, escucha lo que dice ahí, por favor. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Escucha, esto es tremendo. Jesús dice, porque Jesús está diciendo, ¿verdad? El que está hablando ahí es Jesús, ¿verdad? Jesús dice que los que se creen judíos, o sea, los que dicen soy espiritualmente del pueblo de Dios porque solo soy judío de carne, eso es a lo que se refiere, los que dicen que son judíos, Cristo dice, si te crees de Dios por ser solo judío de carne, judío de raza, dice ahí, mira el texto, eso es blasfemia. Ellos son tan aborrecibles para Cristo, porque Jesús está hablando, tan aborrecibles como el mismo culto del emperador pagano. Por ello les dice que son sinagoga. O sea, es lo mismo lo que hacen esos judíos. Yo soy judío, yo soy del linaje de Abraham, por eso yo merezco ser el pueblo de Dios. Y Jesús dice, esto es blasfemia. Y es tan terrible este grupo que no están haciendo un culto al Señor, sino están haciendo una
sinagoga de Satanás. Es igualito que el culto al emperador. Creyentes. Interesante. Así se presentaban. Regresa a Juan 8, porque ahí no termina. Estos muchachos son terribles. 8:37, estamos aplicando. Sé que sois descendientes de Abraham, les dice Jesús, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Verso 37, ¿lo tienen ahí? Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Jesús reconoce, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta ahí? Jesús reconoce la validez de que son descendientes de Abraham, pero también puede ver que esa es su supuesta entrada al cielo para ellos. ¿Está bien? ¿Me siguen aquí? Justino Mártir, en el siglo II, uno de los padres de la iglesia, en el diálogo a Trifón, así se llama el documento, señala lo siguiente. Escucha lo que señalan en el siglo II Justino Mártir. Él dice esto: los maestros judíos, escucha, lo cito literalmente, del siglo II, este documento está ahora en internet y es un valiosísimo, Dice esto: los maestros judíos seducen a otros y a ellos mismos. Suponen quienes están en la dispersión y son de Abraham según la carne, recibirán con seguridad el reino eterno, aunque sean pecadores, desobedientes e infieles para con Dios. Fin de la cita. Para pulverizar esto, y como estocada final en Juan 8, la conclusión de Jesús para los que confían en su raza o en su pureza genealógica religiosa, Jesús en forma contundente dice 8:34. Mira lo que dice el 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo, ¿lo tienen ahí? Que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esto es contundente. ¿Qué les está diciendo? Seas judío de raza pura, diría Pablo. Seas un hombre o mujer nacido de padres que sean parte de una iglesia. De la misma manera, ¿sabes cómo estás? Estás esclavo del pecado. Solo Cristo, por la muerte en la cruz y su resurrección, puede librarte. Por eso Jesús le dice: si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libre. Lo que está haciendo Jesús es: pon tu raza fuera. Esto no tiene nada que ver con pureza de raza. Esto tiene que ver con pureza de corazón. Si el Hijo no te liberta, nunca podrás ser libre. Eso es lo que debemos proclamar. Si el Hijo los libertare, seréis completamente libres. Regresemos a Filipenses. Ahora lo vas a ver mejor, creo. Filipenses 3, verso 5. Desde el verso 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Número 1, circuncidado al 8º día. Número 2, del linaje de Israel, raza de Israel, puro Israel. ¿Lo entendemos un poquito mejor? Número 3. La próxima semana seguimos el número 3.